Vamos a hablar ahora, vamos a continuar con el tema de la tabla periódica. Comenzamos un poquito la vez pasada, ahora vamos a continuar con este tema de la tabla periódica. Hay una breve reseña histórica en el sentido de que en la antigüedad se intentó ordenar los elementos de alguna manera, se tropezaron con muchos inconvenientes. El principal de ellos era que no había suficientes elementos conocidos entonces, muchos de los cuales fueron descubriéndose con el transcurso del tiempo y por supuesto todo ordenamiento que se intentó hacer adolecía de muchas fallas porque faltaban los elementos para completar la tabla periódica. Pueden ustedes buscar, hay mucha información sobre eso, los intentos que se hicieron para ordenar primero los elementos hasta que finalmente a finales del siglo XIX se llegó a la ordenación, al modo de ordenar más adecuado, y fue Mendeleev y Lothar, Mendeleev era un químico ruso y Lothar un químico alemán. Independientemente de ellos llegaron a la misma conclusión y empezaron a ordenar los elementos por peso. Incluso hubo uno de ellos, no recuerdo si fue Mendeleev, que intentó, el galio en su tiempo no se conocía, este elemento, pero una vez que se comenzó a ordenar de esta manera, él predijo la existencia de un elemento que cuando se descubrió resultó ser el galio, que tendría propiedades similares al aluminio y más o menos similares a este elemento, se llama indio, que está ahí, y efectivamente fue así. Cuando se descubrió finalmente el elemento, creo que unos 10 o 15 años después de la muerte ya de él, se corroboró de que efectivamente tenía las propiedades que él había predicho. ¿Y por qué pudo hacer esa predicción? Por una sencilla razón. Cuando decimos la palabra periódico, esto se llama tabla periódica. ¿Qué idea les trae a la mente cuando escuchan la palabra periodo? Bueno, el periodo, por ejemplo, la Tierra tarda un periodo de un año en hacer el movimiento de traslación alrededor del Sol. Tarda un periodo de 24 horas para girar sobre su propio eje y así por el estilo. O sea, son cosas que se repiten siempre. Y con la tabla periódica ocurre lo mismo, por eso lleva ese nombre. Volviendo un poquito a la historia, estos dos químicos que concluyeron que este es el ordenamiento adecuado, hicieron ese ordenamiento en base primero a los pesos atómicos de los elementos. Pero se llegó un poquito después a una conclusión más lógica, y es en la cual se basa el ordenamiento actual, que es en ordenar los elementos por el número atómico. En ese sentido, el hidrógeno, que es el primer elemento, está en este lugar, y le sigue el helio, que está allá. ¿Por qué está acá? ¿Y por qué él está en este lugar y no está debajo de él? Porque está obedeciendo algo que se llama periodo. Resulta ser que los elementos tienen una vez ordenada en la tabla periódica, tienen esta característica. Todos los que están en esta columna, y en esta, y en esta, y en aquella, todos están ordenados en columnas, o sea, verticalmente, se denominan familias de elementos. ¿Y por qué se llaman así? Y porque todos ellos tienen propiedades muy parecidas, semejantes. Por eso son familia de elementos. Esta, por ejemplo, es la familia de los elementos, de los metales alcalinos. Acá tenemos la de los alcalinos térreos. Pasando acá, ¿por qué salto allá? Enseguida les muestro por qué salto acá. No estoy usando esto. Acá los de la familia del boro o de la familia del aluminio, los carbonoides, porque el carbono es el representativo acá. Los nitrogenoides, porque el nitrógeno es el elemento representativo. Esto tiene un nombre específico, se llaman anfígenos, la familia del oxígeno. Estos otros se llaman halógenos y así sucesivamente. Y estos que están al final, que en esta tabla están de color azul el fondo, son los gases nobles. Tienen una característica muy peculiar, gases nobles se llaman. Antiguamente se llamaban gases inertes porque no podían reaccionar con nada, pero los investigadores llegaron a crear ciertas condiciones muy específicas y muy particulares en donde consiguen que estos elementos reaccionen con algunos, no con todos, con algunos elementos, generalmente los de
este extremo de la tabla. Y así resultó inapropiado llamarles gases inertes y se les llamó gases nobles. Ya vamos a ver enseguida por qué se les llama así y qué tienen de particular todos estos elementos que están en esta columna. Entonces, este es el elemento número 1, volviendo al tema. La tabla periódica, como tienen columnas de elementos, o sea, familias de elementos, y estos elementos ordenados horizontalmente son los periodos. Y hay 7 periodos en la tabla periódica. La vez pasada ya les había dicho de que eso obedecía también a un ordenamiento de la mecánica cuántica, que no es al azar que tiene esta característica. Pero esa es otra cuestión. No vamos a tocar ese punto ahora. Decíamos, volvamos al primer periodo, que es un periodo corto, que solamente tiene 2 elementos, tiene el hidrógeno y tiene el helio. Luego está el periodo que le sigue, el elemento número 3, este es el 2, el 3 es este, el litio, el 4 el berilio, el 5 el boro y así sucesivamente. Cuando se completa, cuando se llega al neón, que es el último elemento de acá, el elemento número 11 se ubica debajo del litio. Y así se repiten los periodos. Y el siguiente, que es el potasio, debajo del sodio. Y acá vemos el por qué ocurre esta situación. Les voy a explicar por qué y por qué es que recibe el nombre de tabla periódica, porque después de cada cierto tiempo o de cada número de elementos, en este caso, que varía, por acá solamente hay 2, en este periodo hay más elementos, no todos. En el cuarto periodo hay todavía más elementos. En el sexto y en el séptimo hay muchos más, porque estos incluyen los elementos que se encuentran acá abajo. O sea, son periodos mucho más largos esos, pero todos obedecen el mismo patrón. Hacen que cuando se llega a cierto número y cuando se repite, cuando se vuelve acá, el elemento que le sigue conserva las propiedades de todos los otros. Por eso es que se llama tabla periódica. Y vamos a ver enseguida por qué. Acá en la pizarra se ilustran, si ustedes después pueden hacer en sus casas el resto, yo solamente copié el ordenamiento electrónico del litio, del sodio y del potasio, siguiendo esta ley que ustedes ya conocen y que tienen su tabla periódica que se encuentra acá arriba o también acá en este cuadro. Esto que está acá arriba es la traducción, entre comillas, de lo que está en este cuadro. Y lo único que hay que hacer es ir completando los elementos, de los electrones que tiene cada elemento, conforme esta guía que está acá. Haciendo eso, se llegó a esta conclusión. Hay una ley que se llama ley periódica y que explica más o menos todo lo que ocurre, todo lo que le estoy diciendo. La ley periódica dice que el comportamiento químico de los elementos es función de su número de electrones y específicamente del número de electrones que cada elemento tiene en su último nivel. Esos electrones, que se llaman electrones de valencia, son los que le otorgan a los elementos las características que tienen cada uno de ellos y que acaban formando las familias de elementos. Si ustedes se fijan en estos 3 primeros elementos, yo les puse, el hidrógeno no lo puse ahí, pero si lo pusiera, no lo puse porque el hidrógeno no es un metal. Todos los elementos de esta parte son metales, menos el hidrógeno. Sucede que el hidrógeno es el que rompe un poquito el esquema, pero se le puso ahí por esta razón. Esta sería la configuración electrónica del hidrógeno, 1s1. Y que coincide con la configuración electrónica de todos estos elementos que están ocupando la primera columna. Si bien el hidrógeno no es un metal, pero el hecho de que tenga su único electrón, que lo tiene en su primero y último nivel, también tiene un electrón en ese lugar como el de todos estos otros. Fíjense, se los voy a marcar en rojo para que puedan darse cuenta de lo que está pasando. Este es el último nivel del hidrógeno. Este es el último nivel del litio. Este es el del sodio y este es el del potasio. ¿Qué tienen en común? Que todos ellos tienen un electrón en su último nivel. Esta es la razón del por qué estos elementos conforman una familia y que son los alcalinos, los elementos alcalinos, los metales alcalinos. El único que no es metal es el hidrógeno, por eso originalmente no lo puse ahí. Pero ahora lo pongo para que vean que sí coincide en su último nivel electrónico, que también tiene un
electrón ahí. ¿Qué pasa con los elementos de la séptima columna? Salto ahí para no irme a todos ellos. A los elementos, a los halógenos. Que empieza por el flúor y va hasta el iodoelastato. Es un elemento que casi no existe. Hay muy poco astato ahí en la naturaleza y es radiactivo, por eso casi ni se lo estudia. Pero sí estos otros son muy importantes, flúor, cloro, bromo, yodo, sí son elementos muy conocidos y muy estudiados. Fíjense, volviendo a lo anterior, dice columna 1A. ¿Por qué dice columna 1A? Porque todos tienen un electrón en su último nivel. Y este de acá, si ustedes ven en su tabla periódica, dice acá columna 7A, por la de los halógenos. ¿Y por qué es 7? Porque, pues fíjense, acá está la estructura electrónica del flúor. El flúor tiene, como pueden ver, acá estoy subrayando el último nivel. Último nivel es el que tiene el número cuántico principal más alto, acá es el 2. Acá hay 5 más 2, 7 elementos. Lo mismo pasa con el cloro, que su último nivel es este, pero también tiene 7 elementos ahí, 7 electrones ahí. Y el del bromo, que incluso tiene ya orbitales D, pero su último nivel tiene también 7 electrones. Esa es la razón de por qué se llama 7A. Y por esa razón se llama 1A. Y todos tienen 7 electrones en su último nivel y todos tienen propiedades parecidas. Entonces por eso conforman una familia de elementos que son la familia de los halógenos. ¿Qué pasa con los elementos de la columna 8? En algunas tablas en esta veces le llaman 0 también. 8 o si no, 0. Muy bien, fíjense los últimos niveles de acá. Vamos a tomar como ejemplo porque como estos elementos se encuentran directamente al lado de ellos, por eso también, justamente por eso tomé esto como ejemplo, también tienen en su último nivel, a excepción del helio, orbitales S y orbitales P. Orbitales S y orbitales P en su último nivel. Este tiene, voy a poner en línea de puntos porque rompe un poquito el esquema. Sin embargo, le voy a explicar por qué igual él está en esta columna. Acá vemos que el neón tiene 8 electrones en su último nivel. Lo mismo que el argón. Si ustedes hacen en sus casas el del criptón, el del xenón y el del radón, van a encontrar que tienen la misma cantidad de electrones en su último nivel. Esto tiene una consecuencia muy importante. El helio, como su único nivel, su único orbital es un orbital S, y sabemos que los orbitales pueden aguantar o sostener 2 electrones nada más, él tiene su primero y último nivel lleno, 2 electrones, no pueden caber más ahí. El neón, o neón, como acá le ponen el acento sobre la O, es más grande, tiene orbitales S y orbitales P. Acuérdense que los P están constituidos por los PX, PI y PZ. Por lo tanto, si en cada uno caben 2 electrones en los P, para llenar los orbitales P tiene que haber 6 electrones. Dado que el S también está en el mismo nivel, por el nivel 2 ambos, suman entre los dos 8 electrones. Lo mismo le pasa al argón. 6 más 2, 8 electrones en su último nivel. Esto es lo que hace que estos elementos no tengan afinidad para reaccionar con nada, porque tienen su último nivel completo. Cuando no tienen su último nivel completo, es que los elementos tienden a reaccionar para que en algunos casos, por cesión de electrones o por captar electrones, puedan completar los electrones que le faltan o desprenderse del que entre comillas le sobra para completar su último nivel de esa manera. Eso vamos a ver en la unidad siguiente, que esta es la razón por la cual los átomos tienden a enlazarse. Si ustedes buscan sodio, se ponen a buscar sodio en la naturaleza, no van a encontrar sodio libre de ninguna manera, pero sí lo van a encontrar combinado, justamente por esta razón. No existe sodio libre porque el sodio, al tener esta cantidad y para que él esté en condiciones estables, tiene que tener 8 electrones en su último nivel. Vamos a ver qué hace, entre comillas, el sodio para lograr ese cometido. Hablando de un ejemplo que todos conocemos, que es la sal común, que es la que utilizamos en la cocina y en nuestra alimentación.
Esta es la sal común. Bueno, ni el cloro ni el sodio son elementos que se encuentran libres en la naturaleza, pero sí se encuentran combinados como en este caso, y pueden estar combinados de muchísimas otras maneras más y con muchísimos otros elementos más. Entonces, la razón del por qué no hay esto libre así en la naturaleza es porque tienden a completar su último nivel y de esa manera adquirir una condición estable. Bueno, como ya les había dicho, hasta acá es lo que es la configuración electrónica. ¿Ven por qué los elementos, por qué la tabla periódica tiene esa denominación? Porque hay propiedades que se repiten periódicamente. Vemos que la tabla periódica está conformada por familias de elementos, columnas o familias de elementos, y por periodos, que son los ordenamientos horizontales, y de esa manera entonces están ordenadas así la tabla periódica. Yo hoy propositadamente había saltado estos elementos del medio, acá que se llaman elementos representativos, porque si ustedes se fijan en sus tablas, acá empieza el 1A, el 2A, el 3A está acá, salta sobre estos, el 4, 5, 6, 7, todo A. Y 8A o también le llaman 0 en algunos autores de tabla periódica. En esto, por ejemplo, está 0 en este otro que tengo y le llama 8A en otra tabla que tengo. No importa, se pueden llamar como quieran. Les había adelantado una cosa. Habíamos dicho de que los elementos tienden a enlazarse porque tienen que completar su último nivel energético. Entonces de eso vamos a hablar enseguida.